Bueno, bienvenidos. Vamos a responder una de las preguntas que nos habéis hecho bastante en los comentarios de los últimos vídeos de Arkham Horror, capítulo 2, Arkham Horror, juego de cartas, de oye, pero ¿puedo utilizar mis investigadores y mis cartas del capítulo 1 de la Que expansión? tengo guardadas con nosotros. Exactamente. Todo lo del capítulo 1. ¿Podemos usarlo aquí? Así que vamos a responderos a esta pregunta. Y para responderos os tenemos que hablar de lo que se llaman los entornos, ¿vale? Han delimitado 3 posibles entornos, ¿vale? Entonces, vamos con el entorno actual, ¿vale? Y aquí, si tú quieres jugar en el entorno actual, ¿qué cartas puedes usar para construir tus mazos? Bueno, pues tendrás que poder usar la nueva caja base. La nueva caja base, ¿vale? La de los investigadores que van a salir, bueno, cuando hemos hecho este vídeo no sé si habrán salido, ¿vale? Pero los 5 investigadores nuevos que van a salir, esos también los puedes utilizar. Sí. Luego podrías utilizar también las 2 expansiones de construcción de mazos más recientes, ¿vale? Eso es. Que ahora mismo no hay. Pero tener en cuenta que esto se va a aplicar en el tiempo, de forma que si ahora mismo sale la 1 y la 2, vamos a llamarlas así, podréis jugar con esas. Pero cuando salga la 3, la 1 quedará fuera de la ecuación y quedarán la 2 y la 3. Vale, eso siempre y cuando queráis, entendamos. Para que si queréis seguir jugando en el entorno actual, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, nosotros es lo que hemos decidido intentar hacer para tener un pool más pequeño, porque a nosotros, pues, por tiempo y más, nos va a ser mucho más fácil conocer un pool más pequeño y manejarlo que más grande. Pero eso ya tú a tu... A gusto del consumidor. ¿Vale? Y además podrás usar las 2 expansiones más recientes de investigadores, ¿vale? Que hayan salido después del nuevo juego base, que todavía no ha salido ninguno. Tampoco. ¿Vale? Porque habrá nuevas expansiones con nuevos investigadores. Pero estamos en las mismas, o sea, si salen la A y la B, si luego sale la C, la A se queda fuera de la ecuación y nos quedamos con la B y la C. ¿Vale? Y eso si queremos jugar en el entorno actual. Como veis, en el entorno actual, pues no vas a utilizar cartas antiguas, por así decirlo, ¿vale? Pero eso sí, tú quieres jugar aquí. Luego tenemos el entorno legado. Sí. Aquí es con todo. El Lega. El Legacy, ¿vale? Aquí podéis usar lo que os dé la gana. Eso es. ¿Vale? Aquí tenéis todo lo anterior, lo queréis mezclar con lo nuevo. Sin problema, ¿vale? Lo único que te dan un aviso, porque hay cartas que digamos que se van a... Se pueden repetir. Se pueden repetir o que va a haber una nueva versión a partir del capítulo 2. Por ejemplo, el machete, si a mí no me falla la memoria, es distinto el que viene en la caja del capítulo 2, en la caja de inicio, al que tenemos nosotros. ¿Vale? Si eso sucede, ¿vale? Y estáis, pues si vas a jugar tú solo, pues elige las cartas de las 2 variantes, pues coger la que quieras usar y punto. Si es con más jugadores, pues os ponéis de acuerdo. Oye, pues claro, ¿qué usamos? ¿El cuchillo? Bueno, puedes usar el cuchillo y la botella, pues son distintas, ¿no? Podrías usar. Pero si te coincide alguna como la del machete, pues os ponéis de acuerdo y podemos utilizar la versión antigua o utilizamos la versión nueva. O las razones que queráis. Lo decís y punto. Así que podéis jugar en el entorno legado con todo lo que teníais de antes y con todo lo que salga, o con solo lo de antes, o cacho y cacho, lo que queráis, ¿vale? Este es para que lo hagáis como os dé la gana. Así que sí, podéis usar vuestras cartas sin ningún problema. Suscríbete. Suscríbete. Y nos queda un tercer entorno, que es el limitado. Eso es. Este está pensado, pues, por ejemplo, para gente como nosotros que no hemos llegado a tener todo, absolutamente todo lo que ha salido de Arkham Horror, ¿vale? Campañas que no tenemos. ¿Vale? Entonces, si esa es tu situación, pues básicamente lo que te dije, que es para jugar en este entorno, pues tienes que... La caja base. La caja base, ¿vale? Podrás usar la caja base nueva, los 5 investigadores nuevos que van a salir y podrás elegir 3 expansiones de investigadores diferentes, ¿vale? Las que quieras. Entonces, a lo mejor si tienes 4, pues puedes elegir de esas 3, ¿vale? Y con eso, pues ya tienes ahí tu pool para hacer tu construcción de mazos. Igualmente te dicen que puedes usar investigadores que vengan del capítulo 1. O sea, las cartas de investigador como tal. También te indica que, si a ti te apetece, puedes usarlas para jugar. Vale, así que la respuesta rápida y fácil a, oye, ¿puedo utilizar las cartas? Sí, las puedes utilizar y jugarías en un entorno legado, por ejemplo, sin complicarte la vida, pues con todo. Si no tienes todo, las puedes usar, sí, puedes usar para hacerte los mazos y pues hacer un entorno limitado de, oye, pues voy a coger solo estas 3 cajas de investigadores para hacerme los mazos más las cosas nuevas que hay, ¿vale? Que no significa, ¿vale? Vamos a tener que una vez más en que tengas que tener todo esto, sino que digamos que esos son los productos de donde puedes sacar las cartas para construir tus mazos en función del entorno que eliges para jugar. Eso es, simplemente ellos te están poniendo nombre a las 3 formas de juego que ahora se presentan porque
ellos entienden que todos los que hemos vivido el capítulo 1 en mayor o menor medida, tenemos un montón de contenido que no sabemos si podemos usar con esta nueva capítulo. Entonces, simplemente le ponen nombres para que estemos confortables de que estamos en un sitio, vamos a decir, contemplado por la empresa. La empresa ha contemplado esta opción y eres libre de hacerlo. No estás haciendo nada raro y además te animan a que si quieres lo hagas. Así que nada más, esperamos haber respondido vuestras preguntas. No te pierdas esto de aquí y suscríbete.